Ya estamos aquí con ustedes iniciando esta sección. Felices de haber ido a tener esta experiencia con el Papa, de verdad que es una experiencia única y pues ya estamos aquí gustosos, vamos a platicarles toda nuestra experiencia que hemos tenido durante toda la semana, estar viendo los mensajes del Papa Francisco. Claro que sí, muy buenos días, como bien nos dice Alejandro, estamos llenos de entusiasmo, todavía contagiados de esa alegría y claro, de esa esperanza que el Papa Francisco nos vino a traer, ¿no? Rumiando aún todavía todos los mensajes que nos ha dejado, todo lo que nos ha dado a reflexionar y pues no nos cansamos de contar las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Siempre ir a ver un Papa es una experiencia padrísima. Aún yo todavía no me cansé de contar la que tuvimos cuando fuimos a ver al Papa Benedicto, menos aún esta que acaba de ser en esta semana del Papa Francisco. Y que nos cuenten también que fueron los ganadores del video, un video que hizo muy padrísimo, que me acaban de compartir ahorita para que nos inviten a seguir viéndolo, porque de verdad felicidades al Seminario de León, que hizo un excelente trabajo y un gran video por el cual fueron ganadores a nivel nacional. No, sí, claro que sí, ya también luego se los compartiremos en la página del Frente de Pescado Contracorriente. Parece que ya lo etiqueté por ahí, pues ya si lo buscan, pues ahí lo van a encontrar. Y claro que sí, estamos con mucho gusto y como bien lo dijeron al inicio, en la sección favorita. Esperemos que sea la sección favorita. Eso dice. Dice el padre Josué Chicharino, a los seminaristas también les gusta. Bien, vamos iniciando rápidamente. El día de hoy queremos hacer entonces una pausa. Sabemos que estamos llevando este proceso de las obras de misericordia, pero el día de hoy dijimos no podemos dejar de pasar esta gran oportunidad de compartirles a todos nuestros radioescuchas, a todos aquellos que nos escuchan domingo a domingo, esta grata experiencia que hemos tenido, ir a visitar al Papa. De verdad que es una experiencia, vamos a tratar de describirles un poco, pero no podemos describirle del todo. Son experiencias que se llevan en el corazón y que realmente no podemos decir se siente esto, se siente aquello, sino que lo tienes que vivir tú. Es algo, una experiencia única, que cada uno la vive muy a su manera, pero es algo que la tiene que vivir la persona en carne propia. Y por eso vamos a iniciar hablando de nuestra experiencia. Pues se llegó el gran día, el tan esperado día, el lunes. Este lunes pasado pues nos reunimos todas las casas del seminario y nos fuimos como una gran familia, el seminario menor, el curso introductorio, el seminario mayor. Partimos hacia Morelia con un ambiente festivo, un gran ambiente de fraternidad y de unidad, porque íbamos a encontrarnos con su santidad el Papa Francisco. Estuvimos arribando a la ciudad de Morelia por ahí como a las 7:30 de la tarde y nada más bajamos las cosas del camión y corrimos al centro a correr. De verdad que era un ambiente de fiesta todo Morelia. Había mucho, pues todos los seminarios andaban cantando, gritando, echando porras, los jóvenes. Era un ambiente padrísimo de fiesta todo Morelia. Todo Morelia estaba movido, de verdad que sí, era muy emocionante. Y aparte, pues como dices, fue muy padre compartir esa experiencia como Seminario de León. Déjenme compartirles, íbamos 5 camiones de su seminario, del Seminario de León. Pues entonces, como que éramos muchos y eso nos prestaba a hacer todavía mucho más ambiente, un ambiente de mucha más alegría en todo el camino. Y claro, llegando allá a Morelia, ¿verdad? Pues ver todo el gentío que ya estaba ahí. Como dice Alejandro, era bien padre de repente escuchar bolitas de jóvenes que iban llegando, también bajándose del camión y con su gritadero, con porras, tomándose fotos, vivas al Papa, en fin, una experiencia padrísima, un ambiente totalmente distinto. Incluso la misma ciudad muy bonita que se veía, la catedral encendida, iluminada, las calles limpias, toda una experiencia muy padre en Morelia. Y déjenme les comparto que la verdad la gente de Morelia, mis respetos, es una gente muy sencilla, pero una gente que se da de verdad una actitud muy hospitalaria para todos nosotros, todos que andamos de visitantes. De verdad que no escuchamos ningún insulto, siempre esa actitud de recibimiento, de acogida. Muchísimas gracias a todos los de allá de Morelia. Y bueno, nosotros, Alejandro, pues que nos hospedaron por ahí, ¿verdad? Del colegio salesiano. Pues era un colegio bastante grande porque estábamos ahí, que serían 3 seminarios, no recuerdo bien, yo no recuerdo que era Guadalajara, nosotros y otro, pero no me acuerdo dónde era. En fin, estamos todos los seminarios ahí apiladitos en canchas, salones, cada quien con sus mochilas, cobijas, y pues sí, fue muy padre la experiencia. Ni qué decir en la madrugada cuando empezaron ya como que las ansias de decir, vámonos a formar al estadio, porque ya se va a llegar la hora de la misa. Y pues ahí vamos todos los seminaristas a la madrugada, 3 de la mañana, ¿verdad? Algunos, otros más tarde, 4:30, pero pues sí, era la emoción que ni siquiera nos dejaba dormir de ya querer estar viendo al Papa en el estadio. Y de verdad que se pasa el tiempo volando, fue un momento, pues un estar compartiendo, porque era estar formados, pero estar también compartiendo con todas las personas este ambiente de fiesta, las religiosas que estaban formadas. Por ahí conocimos a muchas congregaciones, por ahí, pues mientras se pasa desde las 3 de la mañana hasta que entrábamos al estadio, pues cuando menos ir platicando, ir conociendo congregaciones, carismas, a qué se dedican, qué hacen, cómo trabajan, dónde están sus casas de formación, etcétera. Pues es un ambiente muy enriquecedor, de verdad, algo padrísimo. Y bueno, el momento se llegó y estábamos ya dentro del estadio, un ambiente de verdad, todos cantando, gritando, echando porras.
se publicó el video, se dio a conocer el video de los 3 seminarios ganadores. Todos estuvimos en un ambiente de fiesta, y lo más emocionante, cuando en las pantallas se publicó, ya llegó el Papa, se escuchaban las campanas de Morelia repicar, y entonces ya está el Papa, empezaron a publicar por dónde iba, por qué calles iba pasando, y de pronto llegó al estadio, ya estaba ahí con nosotros su santidad Francisco. Y pues sí, como dices, si ya desde antes estaba un ambiente de alegría, de entusiasmo, imagínense el momento cuando vimos que iba llegando el Papa, más aún cuando se bajó digamos, del papamóvil, se subió a ese carrito como de campo, era un carrito de golf que usan los campos de golf, y que todos nos quedamos así como que bien asombrados. Ay, el Papa se va a subir a ese carrito, va a estar todavía pues se sentía mucho más cercano, porque pues iba con toda calma, dando la vuelta al estadio, saludando a las personas, claro, pues desde el carrito, ¿verdad? Sí. Y pues también las distancias que nos separaban del Papa eran muy cortas. Yo puedo decir que al menos lo vi, no sé, a una distancia de 2 metros tal vez, y pues sí, uno se llena mucho de alegría, de mucha emoción, porque sabe que quien está ahí es el representante de Cristo, ¿verdad? Y pues como ya decíamos desde antes, teníamos así como que esa curiosidad, ¿qué nos irá a decir? ¿Cuál es el mensaje que nos va a dirigir a nosotros como seminaristas o a sacerdotes religiosos, verdad? ¿Cuál será el mensaje que nos iba a transmitir? Pues era mucho el entusiasmo y la emoción, y más de verlo pues a esta distancia tan cerquita, ¿verdad? Tan sonriente, esa alegría que también contagiaba el Papa. Y para no quedarnos solamente en la euforia y en la alegría, pues es importante descubrir la riqueza del mensaje que nos dio. Vamos a hablar el día de hoy tanto del mensaje que nos dio a nosotros como religiosos, sacerdotes, seminaristas, religiosas, todos los que estamos congregados ahí, y también aquel mensaje que dirigió a los jóvenes. Y vamos iniciando por la homilía que nos dio ahí en la Santa Misa que celebró con nosotros. Y él empezaba con esto, muy sencillo, decía: hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives, dime cómo vives y te diré cómo rezas, porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives, y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios que rezas, porque nuestra vida habla de la oración. Eso qué gran importante, porque a veces decimos, no, pues es que se da por supuesto que los seminaristas recen, se da por supuesto que los sacerdotes recen, pero qué calidad de oración, cómo es tu vida de oración, cómo es tu vida espiritual, cómo estamos llevando este ámbito, este campo de nuestra formación, nosotros como seminaristas, cómo lo estamos llevando a cabo. Y de verdad que eran palabras que llegaban al corazón, palabras que nos hacían reflexionar, interiorizar y decir, bueno, ¿cómo estoy llevando yo mi proceso de oración? Y a estas palabras, ¿cómo transmito también a la gente que me ve, a la gente con aquella que entro en contacto en las parroquias, en comunidades? ¿Cómo les transmito este Dios en el que yo estoy creyendo y al que estoy siguiendo? A este Dios al que le estoy entregando mi vida, a ese Dios al que le estoy respondiendo. Creo que la parte más importante, ¿no, Alejandro? ¿Qué tanto asimilamos o interiorizamos esa vida cristiana? Porque pues así de esa manera podríamos verlo, ¿no? ¿Qué tanto te ganarías estar rezando tus laudes, estar rezando al Santísimo, si tu forma de ser, si tu carácter, si tu forma de tratar a los demás no es muy buena, ¿verdad? No les transmites ese Dios en el que dices creer. Con tu vida no das ejemplo, pues precisamente de esa fe que tenemos que hacer vida. Y pues sí, en una frase muy sencilla, el Santo Padre pues sí nos dejó mucho que reflexionar. Dime cómo rezas y te diré cómo vives. Y porque decía, ¿verdad? La oración es vida. Y la oración se entiende en tu estilo de vida, y tu estilo de vida también se entiende o me lleva a pensar cómo llevará este hombre pues su vida espiritual, su vida de oración, su encuentro con Cristo. Y claro, un regalo que podemos decir era divino, un regalo de Dios, pues que ese día se proclamaba el Evangelio, donde Jesús enseña a sus discípulos la oración del Padre Nuestro. Y el Papa Francisco nos hacía referencia a decir, bueno, recuerda quién te enseñó, recuerda a tus orígenes, a nuestros papás, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros abuelitos, que como cuando háblale a Papá Dios, mira, aquí está Papá Diosito, mira, rézale antes de dormir, claro. Inicia en estos procesos de oración el Ave María, el Padre Nuestro, oraciones tan sencillas, pero que se quedan y que vamos diciendo durante toda nuestra vida esta sencillez. Y también el Papa Francisco nos decía, Jesús, ¿cómo enseña a sus discípulos? Pues Jesús enseña con el testimonio, con el ejemplo, les enseña cómo, bueno, Él vive con ellos, duerme, come, es en el testimonio, en el ejemplo, donde los va enseñando, no solamente les da como teoría, sino que en la práctica es donde les va educando y les va enseñando a todos sus discípulos. Y incluso dado su experiencia, ¿no? Como formador de seminario, que muchas veces le llegan a preguntar, oiga padre, pero ¿cómo profundizo en mi oración? ¿Cómo puedo tener una oración mucho más profunda? Casi le pedían, ¿cómo le puedo hacer para contemplar
ver a Dios en mi oración, ¿no? Y decía el Papa Francisco, yo siempre les dije, mira, así prácticamente, no te la quebres, no te preocupes, recuerda siempre, como decías ya, a tu madre, a tu abuela, los que te enseñaron a orar, y sigue rezando como ellos te enseñaron ese Padre Nuestro, como decías, esa oración que no es así como que simplemente rutinaria, o una oración de repetición, sino que dice, y lo leo la letra, dice, al contrario, tiene un sabor a vida, a experiencia, a autenticidad. Él supo vivir rezando y rezar viviendo, diciendo Padre Nuestro. Esto en referencia a lo que decía las palabras de Jesús, ¿verdad? Y el Papa Francisco también lanzaba palabras fuertes, así como Jesús cuando se dirigía o decía los males que había en las personas, decía, el Papa Francisco nos decía, ay de nosotros consagrados, consagradas, seminaristas, obispos, ay de nosotros si no compartimos, si no damos testimonio de lo que hemos visto, oído y de lo que creemos. Y también llegaba a una conclusión muy importante, una gran tentación a la cual nos podemos ver que podemos caer, y era la tentación de la resignación, y decir ante los problemas del mundo, ante esta situación social que estamos enfrentando, decir, pues el mundo ya es así, mejor le seguimos así. ¿Para qué luchar por un mundo mejor si todo ya es casi imposible poderlo cambiar? Mejor, pues le seguimos caminando como siempre, ¿no? Ya mejor nos resignamos y pues nos tocó vivir en este tiempo, con estas circunstancias, pues mejor así seguimos. Y que también se mencionaba mucho, ¿no, Alejandro? Ese tipo de resignación. Yo recuerdo cuando se anunció la venida del Papa Francisco, decía, ¿pero para qué va a venir el Papa a México? ¿Qué a poco no va a venir a solucionar los problemas? Y precisamente aquí está la crisis o el problema que nos mencionaba, ¿no? Esa tentación de la resignación. Ver las cosas, todos los problemas que nos acechan como algo común, como algo que pues así está y ya no se puede cambiar. Decía Papa Francisco, pues a lo mejor sí ciertamente un solo hombre no va a poder cambiar toda la realidad del mundo, ni va a poder decir, yo convertí el mundo y se convirtió en algo mucho más bonito, mucho más agradable, pues no. Pero cada uno tenemos una labor muy importante, lo que ya hemos visto muchas veces, cada uno como iglesia, como cristiano, como persona, tenemos un papel muy importante dentro de nuestra sociedad y que desde ahí puede empezar a cambiar. Y era la invitación que nos decía el Papa Francisco, si quieres cambiar las cosas, empieza a cambiar por ti mismo. ¿Y cómo vamos a empezar a cambiar? Quitándote esa resignación, que no nos quedemos con la conformación de decir, pues es que hay violencia, hay corrupción, hay drogas, hay una falta de respeto o desprecio para la dignidad de la persona humana, en fin, mencionaba todo este tipo de problemas y decía, no se trata de quedarnos solamente con el mencionarlos, con el enunciarlos, sino también pues dejar a un lado esa resignación y empezar a decir, ¿yo qué puedo hacer? Y concluye también el Papa Francisco, pues, a que no nos acostumbremos a decir Padre Nuestro, sino que de verdad, cuando recemos, cuando oremos con esta oración que el mismo Jesús nos enseñó, pues de verdad la interioricemos y nos dirigamos a nuestro Papá Dios con cariño, Papá Dios, Abba, Padre, es decir, dirigir esta oración con mucho cariño. Y precisamente también en esta reflexión nos recordaba a Vasco de Quiroga, ¿verdad?, el primer obispo de Morelia, y nos hablaba del ejemplo de vida que nos vino a traer. Y decía, él fue prácticamente un español que no se conformó con la realidad a la que se vino a encontrar, porque decía que cuando llegó aquí, pues los indios tenían las realidades, por ejemplo, de que eran vendidos, de que eran distribuidos en los mercados, estaban como vagabundos, recogían la basura, en fin. Y decía, este obispo no se quedó como que conforme, como que, pues es la realidad de los indios, ¿yo qué puedo hacer? Yo soy el obispo y nada más me toca predicarles. No, ¿verdad? Este obispo también nos vino a dar mucho ejemplo de una vida activa de fe, de una asimilación en la vida de lo que se cree. Y rápidamente pasamos también a lo que les dirigió, el mensaje que les dijo a los jóvenes. Algo que me encantó fue su alegría, el vibrar de verdad a los jóvenes con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y él comenzaba diciéndoles que cuando llegó a esta tierra fue recibido con una calurosa bienvenida. México, pues nos caracterizamos por eso, por tener un ambiente de fiesta. Y él puede constatar, y él les decía, no les voy a decir que son la esperanza de México, sino que les decía, ustedes los jóvenes son la riqueza del pueblo mexicano. Son palabras que nos tienen que llevar a toda nuestra juventud a cuestionarnos y a decir, ¿cómo puedo explotar entonces esa riqueza? ¿Cómo puedo dar testimonio? Si el Papa Francisco me ha dicho que soy la riqueza de México, pues ¿cómo doy testimonio? ¿Cómo enriquezco mi país? Y que decía, precisamente esa riqueza hay que transformarla en una esperanza. Y hacía el ejemplo, no hacía la analogía. Dice, cuando tenemos un mineral, por ejemplo México, que tiene muchas riquezas naturales, que playas, selvas minerales, etc. Decía, cuando tenemos un mineral, decimos, ahí está la riqueza de México. Pues sí, pero esa riqueza se tiene que convertir en esperanza cuando las empezamos a transformar. Si dejamos esa riqueza ahí guardada en las minas, en su estado natural, pues se queda ahí como que en un punto neutral, en un punto estático. Y decía el Papa, no, esa riqueza tenemos
que transformarla en esperanza. No podemos vivir sin la esperanza. Y precisamente decía, ustedes, jóvenes, empiecen por valorarse a ustedes mismos. Ustedes no caigan en esa tentación de decir, es que todo está perdido o es que yo no valgo nada, yo no puedo hacer nada. Y decía, no, cada uno de ustedes es valioso y vale muchísimo, y por ahí se debe empezar. Ustedes como jóvenes, como riqueza y esperanza de este país, ustedes empiecen a valorarse y dense cuenta del gran valor y la gran importancia que cada uno tiene, pues, para toda esta sociedad, ¿no? Y también cuando hacía referencia decía, es algo doloroso que sean relegados los jóvenes, decir, bueno, pues es que la juventud está tan echada a perder, la juventud tiene tantos problemas, la juventud siempre vemos como los aspectos negativos, pero el Papa Francisco nos hacía ver la riqueza de verdad que tenemos nosotros como jóvenes, el qué podemos aportar a nuestro país. Se habla mucho de la drogadicción, de los problemas que hay en la juventud, pero es a lo mejor dirigir nuestra mirada, dejar de ver lo negativo que hay y empezar a resaltar lo positivo. Y por eso decía que es muy doloroso cuando en una familia, cuando en un ambiente de escuela, entre los amigos, se empieza a relegar a las personas, se empieza a dejar fuera. Eso es como algo que duele, es algo que se siente en el corazón. No sé cómo explicarlo, como se apachurra el corazón cuando no te sientes fuera del ambiente, cuando no te sientes parte de, y entonces muchos jóvenes estamos pasando por esa situación. A veces no nos sentimos parte del ambiente donde estamos viviendo, de la sociedad, de la cultura, de la escuela, y eso es algo muy doloroso y que debemos de ir enfocando. Y por último también, Alejandro, algo que decía sobre el valor de la persona, decía, jóvenes, no se dejen llevar pues por todo el ambiente que se nos dice, dice aquí el Papa, y es hacerte creer que empiezas a ser valioso cuando te disfrazas de ropas. Esto hablando de otra tentación de los jóvenes, cuando crees que eres valioso por las marcas que tienes, por el último grito de la moda, o cuando te vuelves prestigioso, o crees que eres importante por tener dinero, pero en el fondo tu corazón no cree que seas digno de cariño, digno de amor, y eso tu corazón lo intuye. Es decir, muchas veces los jóvenes se dejan como que atrapar por ese gancho, ¿no? Pues es que como que voy a ser más aceptado, ya decías tú, a veces el joven se siente excluido de ciertos ambientes y cree que para ser aceptado tiene que caer en esas cosas, ¿no? La moda, el dinero, la fama, y decía el Papa, no, tenemos que ir mucho más allá. ¿Por qué? Porque nosotros somos valiosos por nosotros mismos, por nuestra actividad, por nosotros, por el hecho de ser hijos de Dios. Y por último también hacía una gran referencia, decía, los jóvenes, en la familia es donde se va a aprender la solidaridad, es donde se va a aprender a compartir, a discernir, a llevar adelante los problemas unos de otros. Muchas de las veces, en vez de ir a platicar nuestros problemas a la familia, con nuestros papás, con nuestros hermanos, preferimos ir con aquellos que decimos nuestros amigos, que sí nos pueden dar un buen consejo también, pero que es siempre importante tener como punto de referencia siempre la familia, nuestros papás, irles a platicar qué me está pasando, qué situación estoy experimentando, qué problema, cómo darle solución, cómo me estoy sintiendo, siempre con nuestros papás, con nuestros hermanos, y siempre vamos a tener esa palabra de apoyo, esa palabra de aliento. Y por eso el Papa Francisco nos decía, es en la familia donde se aprende la solidaridad, estos valores, y pues también en la familia donde debemos aprender a vivir esta misericordia, de la cual pues él es mensajero de paz y de misericordia. Y por último, pues no quiero dejar de mencionar el gesto tan maravilloso y tan conmovedor que tuvo cuando los jóvenes le regalaron este canto, ¿verdad? Vamos a cantar con el Papa Francisco, que tanto le gusta, Vive Jesús, y ver la voz del Papa, o sea, no se escuchaba, pero sus labios mover, el que él se haya entusiasmado tanto, el que haya cantado con los jóvenes, es un gesto que se lleva en el corazón. Agradecerle todos estos gestos de sencillez y de cercanía. Y a pesar de que dice que no le gustaba cantar, ¿verdad? Y que de hecho en las misas hay otros servicios que le dan por ahí, pues sí tuvo muchos gestos muy padres, muy hermosos, que nos conmovieron, y que pues como dices tú, no solamente quedarnos con el hecho de decir, ay qué bonito, qué emoción, sino decir, pues hay que hacer vida todo este ejemplo y todas esas palabras que nos vino a traer el Papa Francisco. Y antes de concluir, quisiera mandar dos saludos por ahí. Primeramente a Juan Manuel Irapuente, que el día de hoy es su cumpleaños, allá lo está festejando en la comunidad de Manzanales, en San Felipe. A toda la gente de Manzanales un gran saludo, y pues también un fuerte abrazo y un saludo a mis papás, que el próximo 23 de febrero ya cumplen 31 años de casados. Que Dios nos los bendiga mucho y que los siga conservando en la unidad, en la fraternidad. Vamos a hacer la oración por las vocaciones. Decimos, oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esa porción de tu bella amada. Señor, acudimos a tu bondad.
danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos santos según tu corazón. Amén. Virgencita del Seminario, ruega por nosotros.